Ojalá esto produzca alguna mejora. ¿O tiene otras ideas que podría aportar? Yo creo que la discapacidad hoy día lo merece. Muchas gracias. Un ícono de la televisión, una leyenda amada por millones, cae ante las cámaras en un momento que nadie esperaba. Pero detrás de ese desmayo se esconde una verdad escalofriante. Una lucha silenciosa contra la diabetes, una amputación que marcó su cuerpo y una recaída que muchos aseguran pudo haberse evitado. ¿Pero fue solo su salud? ¿O alguien quiso ocultar lo que realmente pasó? Filtraciones, silencio médico y un video prohibido que muestra el colapso que no querían que vieras. ¿Hubo negligencia en su tratamiento? ¿Lo obligaron a seguir trabajando a pesar del riesgo? ¿Se está ocultando la gravedad de su estado? Y la pregunta que hoy estremece a todos, ¿estamos ante el final de Don Francisco o ante un escándalo que sacudirá su legado para siempre? Hoy, en Historias y Traiciones, te contamos lo que nadie se atreve a decir, con testimonios, revelaciones y la verdad detrás de la entrevista más trágica de su vida. Prepárate, porque después de escuchar esto, nada volverá a ser igual. La sala brillaba bajo las luces del set, cámaras en posición, técnicos atentos y frente a todo, Don Francisco. El legendario presentador, con su inconfundible voz y carisma, se preparaba para una entrevista especial. Pero, tras su sonrisa, se ocultaba una verdad que pocos conocían: la lucha silenciosa contra una diabetes que no daba tregua. Su figura, aunque imponente, ya no era la misma. Días atrás, una amarga batalla médica le había arrebatado parte de su cuerpo, su pierna, una amputación que marcó su vida y su espíritu. Pero él, como siempre, había decidido continuar. Su público, su pasión, todo valía la pena. Las cámaras comenzaron a rodar. La entrevista fluía, y Don Francisco, con su estilo único, mantenía la conversación viva. Sin embargo, un leve temblor en su mano derecha pasó desapercibido para todos, excepto para él. De repente, su voz se quebró. Un parpadeo largo, como si luchara por mantenerse presente. El entrevistado notó la incomodidad, pero antes de que pudiera reaccionar, el momento ocurrió. Su cuerpo se desplomó, golpeando el suelo con un sonido seco que heló el ambiente. Las cámaras captaron el caos. Gritos. Productores corriendo. «¡Llamen a emergencias!», se escuchó entre el pánico. El rostro de Don Francisco, pálido y sin reacción, reflejaba el peso de su lucha. Una lucha que ahora había estallado frente al mundo. Mientras llegaban los paramédicos, el silencio se rompió solo con el eco de su respiración dificultosa. Su cuerpo, debilitado por la diabetes y el dolor de su reciente amputación, estaba al límite. La transmisión, que se suponía grabada, ya se había filtrado. Y en minutos, el mundo entero preguntaba: ¿qué le pasó a Don Francisco? Pero lo que pocos sabían es que este era solo el comienzo. El sonido de la ambulancia rompía el silencio de la noche. Dentro, Don Francisco luchaba por aferrarse a la vida. Su rostro, pálido y sudoroso, revelaba la batalla interna que su cuerpo libraba. La diabetes, esa enfermedad silenciosa, lo estaba consumiendo. Y ahora, tras la amputación de su pierna, avanzaba sin piedad. Horas después, el mundo entero esperaba noticias. Las redes explotaban. ¿Qué sucedió? ¿Está grave? Pero detrás de los titulares se ocultaba una verdad que pocos conocían. Los médicos fueron claros: un shock hiperglucémico. Su nivel de azúcar descontrolado había llevado su cuerpo al colapso. Pero el verdadero problema era más profundo. Desde la amputación, su cuerpo nunca se había recuperado por completo. Las heridas no cerraban bien, las infecciones eran constantes y el dolor implacable. Ese desmayo no fue un accidente, fue una advertencia, una señal de que su salud se desmoronaba cada día más. En el hospital, conectado a máquinas, Don Francisco abrió los ojos. Su mirada, cansada, reflejaba el peso de los años y las batallas. Sabía que había tocado fondo, pero ¿sería capaz de levantarse esta vez? Fuera de esas paredes, la noticia se volvía un escándalo. Programas de farándula y noticieros se lanzaban teorías. Dicen que no siguió el tratamiento. Su cuerpo rechazó la prótesis tras la amputación. Está más grave de lo que informan, pero la verdad era más cruel. Su cuerpo estaba perdiendo la guerra contra la diabetes. Entre médicos, un susurro inquietante comenzó a circular. Si no hay mejoría, podría enfrentar otra amputación, o algo peor. Y mientras el mundo especulaba, Don Francisco, en su habitación,
enfrentaba su mayor miedo: no volver a levantarse jamás. El destino ya había dado la primera advertencia. ¿Sería esta su última batalla? La habitación del hospital era fría y silenciosa, interrumpida solo por el constante bip del monitor cardíaco. Don Francisco, postrado en la cama, sentía el peso de su cuerpo, pero más aún, el peso de su realidad. Su pierna, amputada, su salud, quebrantada, y ahora el mundo entero pendiente de su destino. Los médicos entraban y salían, serios, midiendo cada palabra. La diabetes avanzaba como una sombra oscura, dañando órganos y cerrando caminos. Pero había algo más. Una nueva amenaza silenciosa. La insuficiencia renal. «Sus riñones están fallando», murmuró uno de los doctores al equipo. «Si no reacciona pronto, necesitaremos diálisis inmediata». Afuera, el escándalo crecía. Portales de noticias abrían con titulares alarmantes. Francisco en estado crítico. Su diabetes ha llegado al punto más peligroso. ¿El final de una era? Pero lo más impactante llegó cuando una fuente cercana filtró lo impensable. Su cuerpo podría no resistir otra cirugía, ni otro día más en ese estado. En medio de su fragilidad, don Francisco, siempre fuerte ante las cámaras, enfrentó su lado más humano y más temido. Consciente de su estado, pidió hablar con su familia. Su voz, débil pero firme, rompió el silencio. «Y algo llega a pasar». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Quiero que recuerden que siempre viví para mi público y para ustedes». La sala se inundó de lágrimas contenidas. Aquel gigante de la televisión, que tantas veces había ayudado a otros, ahora luchaba por sí mismo. Pero mientras el dolor lo consumía, algo inesperado ocurrió. Una leve mejoría. Los médicos notaron que su presión se estabilizaba. Su cuerpo, aunque frágil, aún resistía. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Porque tras las puertas del hospital comenzaba otra guerra, la del morbo y la especulación. Programas de televisión lanzaban hipótesis sombrías. Su diabetes está fuera de control. Podría perder la otra pierna. Algunos dicen que ha entrado en coma. Se está despidiendo de su público. Y en medio de todo, un rumor escalofriante. La producción de su última entrevista podría salir al aire, con el desmayo incluido. Pero, lejos del escándalo, en esa habitación, don Francisco libraba su propia batalla. Consciente del caos afuera, susurró con esfuerzo: «Esta no es mi última función». Aún no, pero realmente su cuerpo resistiría otra caída. La tensión se podía cortar con un hilo. El hospital, custodiado por guardias y cámaras de televisión, se había convertido en el epicentro de la noticia. El mundo entero esperaba un parte médico, pero tras esas paredes se libraba una batalla silenciosa entre la vida y la muerte. Don Francisco, conectado a máquinas, luchaba contra su propio cuerpo. La diabetes, implacable, había pasado factura. Su riñón fallaba, sus pulmones sufrían, y la sombra de una nueva amputación se cernía sobre él. Pero lo que más dolía era la incertidumbre. Consciente de su estado, pidió a su médico hablar con sinceridad. «Dígame la verdad, toda». El doctor, tras un breve silencio, respondió: «Su cuerpo está muy débil, la infección avanza, y si no reaccionamos podríamos perderlo». Aquellas palabras cayeron como una sentencia, pero don Francisco, aún en su estado, encontró fuerzas para replicar: «He librado muchas batallas, esta será una más». Fuera del hospital, la especulación crecía como un incendio. Programas de farándula lanzaban sus versiones. Fuentes aseguran que está en coma inducido. Su familia ya se prepara para lo peor. Podría ser cuestión de horas. Pero lo que desató la furia del público fue algo inesperado: la filtración del video de su desmayo. Una grabación cruda que mostraba el momento exacto en que su cuerpo se desplomaba, circulaba en redes, sin censura, sin respeto. Las críticas estallaron. ¿Cómo pudieron filtrar algo tan íntimo? Esto es morbo, no periodismo. Déjenlo en paz. Y mientras el mundo debatía, don Francisco, en su habitación, tomó una decisión. Si es mi momento, que sea con dignidad. Pese a su debilidad, pidió que su equipo grabara un mensaje. Con la voz quebrada, pero con la mirada firme, dijo: «A mi público, gracias. Gracias por estar conmigo en cada programa, en cada teletón, en cada momento de mi vida. He caído, pero si esta es mi última función, que sea con ustedes. Y si me levanto, nos vemos pronto». Ese video, cargado de emoción, fue publicado por su familia, y en minutos se hizo viral. Las redes se llenaron de mensajes.
Fuerza, don Francisco. Usted es un luchador. Estamos con usted. Pero la batalla aún no había terminado. Esa noche, su salud se desplomó. Un paro cardiorrespiratorio sacudió la habitación. Las alarmas sonaron. El equipo médico corrió. Reanimación. 1 minuto. 2. El tiempo se volvía eterno. Y entonces, un latido, y luego otro. Su corazón, contra todo pronóstico, volvió. Al amanecer, el doctor salió ante las cámaras y, con voz seria, declaró: Está muy delicado, pero está aquí y está luchando. Y así, don Francisco, el gigante de la televisión, enseñaba al mundo su mayor lección, que las caídas no definen la vida, sino la voluntad de levantarse. Su historia, lejos de terminar, se convirtió en un símbolo, porque hay batallas que se libran frente a millones, y otras en la soledad de una habitación. Pero todas, si se enfrentan con valor, merecen ser contadas.